Tenemos en cuenta entonces que cuando hablamos de higiene de los alimentos debemos primero definir con palabras claves o palabras exactas qué es y qué debemos entender por higiene de los alimentos. Muchas veces esta palabra se distorsiona un poco porque entendemos que higiene está muy relacionado a limpieza, pero higiene de los alimentos abarca un poco más. Según lo que tenemos aquí, básicamente son las rutinas que deben realizarse al manipular los alimentos con el objeto de prevenir daños potenciales a la salud. Entendiéndose claro que los alimentos, pues, además de nutrirnos, también nos pueden causar un daño o un perjuicio a la salud. Los alimentos, dice, pueden transmitir enfermedades transmitidas por alimentos, claro, de persona a persona, ¿no? Imagínense cuando una persona pues manipula alimentos, transporta, compra, de repente distribuye, también puede ser susceptible entonces a un daño a los alimentos, ¿no? También puede ser un medio de ciertas bacterias, microorganismos, ¿verdad? Que pueden llevarnos a una intoxicación, a una infección o una toxi-infección alimentaria. Y esto definitivamente es no solo el perjuicio a la salud, sino también perjuicio a las mismas empresas o a las cadenas de alimentos, ¿no? Los alimentos, dice, no vigilados pueden ser un medio de propagación de enfermedades. Como habíamos ya entendido, los alimentos transportan enfermedades si no se tiene cuidado y pues también pueden causar otros daños a la salud. Por ello es importante vigilar siempre la cadena de alimentos y también vigilar cada una de las actividades relacionadas a la producción, a la elaboración de estos alimentos. Desde su producción hasta el consumo, los alimentos están expuestos a posibles contactos con contaminantes o ¿no? susceptibles a la contaminación. Dice, sean por agentes naturales o por efectos de la intervención humana. Nosotros hemos visto algunos casos particulares, por ejemplo, de poblaciones ¿no? que se ven afectadas por ingesta de estos alimentos contaminados de manera casual, es decir, no ha sido adrede, sino que por algún desconocimiento, por una mala práctica, estos alimentos se han visto contaminados y lamentablemente han causado hasta las muertes, ¿no? Pero también decimos que el mismo actuar del ser humano pues contribuye a que estos alimentos sean no solamente dañinos, sino también quizás causen pérdidas económicas. Por ello es muy importante, repetíamos, el cuidado a la cadena y cuidado también al mismo cliente, ¿no? A la persona a la cual está destinada, al grupo de personas que está destinada a estos alimentos. Decimos, ¿por qué es importante entonces la higiene de los alimentos? Como ya hemos venido conversando, el guardar las rutinas, las prácticas, con el fin de preservar las condiciones adecuadas para el alimento, es necesario para el cliente, para su salud, para nuestro propio negocio, con el fin de mantenernos, ¿no es cierto? Primero que si cuidamos los alimentos y tenemos una buena praxis, tenemos unas buenas prácticas, evitamos enfermarnos nosotros mismos por la misma manipulación y también evitamos enfermar, decíamos, a nuestros clientes, consumidores. Luego nos hace más profesionales porque también pensamos en que debemos entender, debemos crecer, debemos conocer e instruirnos más, ¿no? Sobre qué es lo correcto en la manipulación de alimentos y sabemos que las tecnologías nos apoyan en cada uno de estos procesos, en cada una de estas etapas para poder asegurar la productividad, para poder tener de repente una mayor diversidad de productos. Entonces, junto con esto debemos también resguardar siempre la integridad de estos alimentos. También decimos que llevar una buena práctica, cumplir con todas las condiciones de la higiene de los alimentos,
mejora el negocio. Es cierto que cuando hablamos de competencia, hablamos de ventajas sobre los competidores. Es muy importante mencionar que los negocios hoy en día ya tienen ciertos mercados y por lo tanto guardar la seguridad, guardar la inocuidad de los alimentos se hace imprescindible, ¿no? Es por eso que cuidar con cada uno de los pasos o cada una de las condiciones que aseguren la higiene, la correcta manipulación de los alimentos con la higiene de estos, pues asegurará algún lugar en ese nicho de mercado. También podemos decir, por ejemplo, ¿no?, que pues un alimento debe ser no solamente apto para el consumo, ¿sí?, no solamente debe guardar esas características deseadas por el cliente, sino, más importante aún, debe ser inocuo, ¿no?, y cumplir con la función nutricional. Hoy hemos venido evolucionando de cierta manera y cada vez nos damos cuenta de lo importante del aporte nutricional de los alimentos. Siempre hemos tenido en cuenta que el alimento es necesario para desarrollar nuestra vida, pero hoy más que nunca tenemos esa relación inocuidad y valor nutricional, ¿no? No podemos permitir que las personas se enfermen por causas de repente de malas manipulación y peor aún, teniendo tanta variedad de alimentos, pues mucho menos dejar que las personas tengan esta falta de nutrientes o falta de alimentos variados que aporten, ¿no?, lo necesario de acuerdo a sus actividades diarias. Entonces, el alimento debe ser mirado desde el que aporta salud, el que aporta bienestar, el que aporta los componentes necesarios para cada uno de nosotros, claro está, de acuerdo a nuestras necesidades. Dicho esto, dándole tanto valor a la higiene de los alimentos, desde lo que ya hemos conversado hasta qué importante es, ¿no es cierto?, el mantener la inocuidad, el realizar las buenas prácticas, debemos también hacer hincapié en que los alimentos no pueden estar contaminados. Más adelante conversaremos acerca de esos contaminantes que definitivamente interrumpen la cadena de producción, que traen problemas no solo con la salud, sino también con el negocio. Los alimentos tampoco deberían estar alterados. Esto se entiende que pues hay alimentos que cambian características, condiciones de lo que uno ya preconcibe, uno ya presupone que debería ser ese alimento. Una característica importante es que los alimentos tampoco deberían ser falsificados. Eso quizás es parte del conocimiento y la vigilancia, ya es un trabajo en conjunto también de las autoridades sanitarias, pero es algo en lo cual debemos insistir, ¿no? Las empresas o las grandes empresas también hacen un hincapié en la búsqueda de repente comercializar productos y también cuidar sus marcas. Y finalmente decimos que los alimentos no deben ser adulterados, ¿no? Existen algunas definiciones que vamos a tener en cuenta para poder aclarar cada uno de estos puntos y que, claro está, ustedes puedan tener una definición más exacta. Cuando hablamos de alimentos contaminados, que es básicamente lo más, vamos a decir, mayoritario, lo más fuerte y hasta incluso generalizado, pues hablamos de una serie de protagonistas contaminantes presentes en los alimentos, que dicho sea de paso no deberían estar, pero que particularmente, y reforzamos esto, por falta de conocimiento, por falta de cuidado, pues lo están. Finalmente obtenemos productos que hacen daño a la salud o que pues maltratan el negocio mismo, ¿no? Los alimentos contaminados tienen sustancias químicas nocivas y o peligros físicos
y o microorganismos que pueden causar las enfermedades, estas llamadas enfermedades transmitidas por alimentos, y hasta la muerte. Fíjese qué importante, el alimento puede estar contaminado por un conjunto de estas sustancias, ¿no? Por un complemento de estos peligros, y obviamente con esto traerán un mayor efecto. Sin embargo, la instrucción, el conocimiento, el aprendizaje día a día nos hará también más capaces de poder identificar cada uno de estos peligros, cada uno de estos contaminantes, y contrarrestarlo para poder mantener el negocio, para poder garantizar la salud de las personas. Decíamos nosotros que, bueno, el impacto de los contaminantes químicos suele ser evidente, ¿no?, después de algunos años de exposición. Por ejemplo, el caso de alimentos que han sido ligeramente modificados o que tienen algún aditivo que probablemente hoy en día sabemos que es permitido, pero que en una pequeña dosis elevada, por decir partes por millón mínimas, pero que ya están en un exceso, pues pueden causar enfermedades a largo tiempo. En algunas, por ejemplo, pueden causar cáncer, ¿no? Entonces es muy importante evaluar cada uno de los componentes, cada una de las sustancias que rodea el ambiente, para poder saber y obviamente contribuir a que el alimento mantenga estas garantías, ¿no?, hacia la salud. Los contaminantes, decíamos, químicos, suelen ser susceptibles de repente a alguna variación en las sustancias o en los mismos componentes de los alimentos. Sin embargo, no son afectados por la temperatura. Como ustedes ven ahí, esta imagen nos hace mucha referencia a los microorganismos, quienes sabemos o conocemos por alguna referencia bibliográfica que pues suelen ser muy susceptibles a cambios de temperatura. Sin embargo, las sustancias químicas no ofrecen esta facilidad, vamos a decir, ¿no? Si nosotros pretendemos calentar un alimento o aumentarle la temperatura o disminuirle la temperatura, pues sepamos que esta sustancia química que afecta al alimento, que afecta a la salud de las personas, se mantendrá dentro de este alimento. Por lo tanto, el mantener algún tratamiento térmico no asegura que la sustancia química se elimine, y por ello el constante cuidado de los alimentos con respecto a estas sustancias o a estos contaminantes. ¿Qué es un alimento alterado? Nosotros podemos decir que los alimentos pueden ser contaminados, pueden ser sustancias químicas, sustancias físicas, sustancias biológicas. Sabemos que un alimento contaminado trae consecuencias hacia la salud. Pero en el caso de los alimentos alterados, decimos que probablemente no nos cause daño, probablemente no sintamos malestar, pero sí de repente alguna carencia con respecto a las características de calidad, características organolépticas. Dice, todo alimento que por causas no provocadas sufre variaciones en sus características organolépticas o composición química, o quizás una variación en el valor nutricional, puede ser denominado un alimento alterado. También nosotros decíamos, cambian quizás la actitud o las características que hacen que ese alimento sea aceptado o no. Por ejemplo, decimos, ¿no?, un refresco o una gaseosa propiamente sin gas, decimos que no tiene las mismas características, la misma sensación, características organolépticas cambian. O quizás, como se menciona en el ejemplo, unas papas reblandecidas. Podríamos tener unas papas en hojuelas, sabemos que tienen esa característica de ser crocantes, ¿no? Una vez que están al ambiente por algún tiempo, pues pierden esa condición, por lo tanto las características organolépticas se van perdiendo. Y así podemos mencionar muchos otros productos que pueden ser alterados, que pueden cambiar alguna característica, pero
que sustancialmente no se vuelven dañinos, simplemente quizás menos aceptados que los demás. Obviamente podríamos hablar de mermas, podríamos hablar de rechazo, de devolución de productos. Por ello es que cuando procesamos alimentos guardamos siempre las condiciones con las que debíamos o debemos presentarlo al cliente, ¿no? Es de acuerdo a los gustos y a las especificaciones de nuestro producto. A continuación vamos a ver un video. Me parece bastante simpático este video con respecto al tema que estamos mencionando, porque pues tiene características propias de repente del querer sorprender a algunas personas, ¿no? Los seres humanos a veces pensamos en que un negocio puede ser rentable quizás saliendo un poco de la ley, ¿no? Los invito a revisar este video conmigo y luego conversaremos acerca de lo visto. La chiviada, pero lo que nadie se ha preguntado es cómo logró dar con la receta del refresco más exitoso del mundo. Este barrio de una comuna nororiental de Medellín empieza a ser tan famoso como Atlanta, Georgia, y todo gracias a que allí también existía una fábrica de Coca-Cola, pero hechiza. Piratas, pirata. El que podría ser uno de los secretos mejor guardados del mundo, al parecer se reveló en Colombia. De las grandes plantas embotelladoras y las sedes de más de 100 países en el mundo, el colombiano que redujo la marca a un garaje le vendió Coca-Cola a todo el vecindario y de paso le trajo fama al barrio. A mí me pareció Coca-Cola y me pareció buena. El hombre fue detenido por vender otro producto bajo la marca Coca-Cola, pero como lo delataron las tapas de las botellas y no el sabor, el olor o la textura de la bebida, según la cual las estadísticas se toman 8.000 por segundo en el planeta. Hoy, el barrio Santa Cruz se debate entre el humor y la angustia por saber qué fue lo que tomó. No sabía porque no lo vi haciendo. Y mientras unos gozan por la fama, por tener de vecina a la fábrica hechiza de la bebida más famosa del mundo, Porque me robé una... otros ya fueron hasta al médico, pues como la fórmula es tan secreta y supuestamente en más de 100 años ha pasado por las manos de apenas 2 directivos de la compañía que ni siquiera pueden viajar juntos en el mismo avión para no ponerla en peligro, prefieren estar seguros antes de ser víctimas de la única Coca-Cola en el mundo, producida y vendida directamente por su propietario. Con el video visualizado, les invito a reflexionar, muy aparte de las de repente risas que les puede haber causado el video. Se entiende que a veces los seres humanos queremos aprovecharnos del trabajo de otros y quizás obtener dinero de una manera fácil, ¿no? Singularmente este video no es de aquí, como lo habrán dado cuenta, es simplemente de otro país, pero nos lleva a pensar que eso es quizás una práctica que se realiza siempre, ¿no? Nos hacemos de marcas conocidas, vemos la oportunidad y dicho sea de paso esto no debería darse, ¿no? Pero muchos seres humanos pensamos pues que podríamos hacer el dinero de esta manera. Esto es un caso de un alimento falsificado, ¿no? Nos hacemos de marcas, nos hacemos de nombres. Es usual, por ejemplo, en el rubro textil, ¿no? Hay ciertas instituciones públicas que luchan contra esa copia, ¿no? De medicinas, de textiles y, ¿por qué no? También es susceptible el alimento propio, ¿no? Decíamos, alimentos reconocidos por algunas marcas, nos da confianza, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, algunas personas iniciaron una sospecha y pues llamaron a la autoridad y se dieron cuenta de que estas bebidas que veíamos en el video eran falsificadas, ¿no? No representaban la calidad, la seguridad que tenía pues la marca a la cual se acogían, ¿no? En el Perú han habido casos bastante particulares, inclusive de la misma bebida, ¿no? En un caso particular se hacía también de esta marca, la marca pues internacionalmente conocida o reconocida como Coca-Cola, pero ni siquiera se fabricaba una bebida parecida, sino simplemente se embotellaba una bebida de similares condiciones, características, ¿no? En una botella de Coca-Cola para ganar pues una diferencia en el precio, ¿no? Pero nuevamente estamos hablando de alimentos falsificados. ¿Cuál es el peligro aquí? Muy aparte de las condiciones, las prácticas, sabemos que empresas
importantes que fortalecen sus marcas trabajan con ahínco, resguardando la seguridad de sus instalaciones, cumpliendo con todas las normas, obviamente cumpliendo con las prácticas, con los principios de higiene y pues en personas que hacen uso de las marcas específicas no sabemos si cumplen con la seguridad, tampoco sabemos siquiera si pagan impuestos y el riesgo con respecto al alimento se incrementa enormemente, ¿no? Al tener una marca, obviamente hay una razón social y estas empresas pues responden, son responsables de lo que pueda suceder con sus alimentos. Si falsificamos, pues será imposible decir quién lo hizo o cómo lo hizo, ¿no? Nuevamente hay que tener mucho cuidado dónde adquirimos los alimentos, quién, ¿no?, lo manipula, de repente tener en cuenta qué empresas lo hacen y quizás ya sea de garantía de usted, pues y ya usted tiene empresas reconocidas, empresas de confianza, ¿no? Es un problema que vivimos y bueno, definitivamente las autoridades siempre luchan contra esto, ¿no?, contra la falsificación. Otro término que es importante definir, decíamos al inicio, los alimentos no deben ser adulterados, ¿no? Como hemos visto, los alimentos definitivamente no deben estar contaminados, ¿no? No deben ser alterados porque cambian pues esa composición importante, interesante, que le hace resaltar de los demás o probablemente algo ya sui generis propio de ese alimento, porque pues perderíamos el mercado, perderíamos de repente esa porción de clientes que acepta las condiciones de nuestro producto. Igualmente, las instituciones luchan mucho contra la falsificación de los productos. Vemos que es algo probablemente usual. También habría que fiscalizar nosotros mismos desde el punto de vista de dónde lo compramos, a quién se lo compramos, qué características los hacen propio, ¿no? Eso es importante también reconocerlo. Y por último, hablábamos de los alimentos adulterados, ¿no? Decimos que son alimentos cuya composición o características organolépticas han variado, ¿no? Dice que pueden tener algunos cambios en los mismos procesos y pues eso hace que el alimento, ¿no?, sea modificado sustancialmente. Se le puede haber añadido o sustraído algún compuesto, alguna sustancia con alguna intención obviamente de fraude y esto hace que los alimentos totalmente pierdan sus características de inocuidad. Quizás algunos principios nos digan pues qué importante es guardar y ser fiel a la receta. Otras empresas, otras personas probablemente piensen que ser fiel a la receta está bien por un tiempo y el cambio se permite luego para mejoras, pero habría que observar qué mejoras se pueden dar, ¿no? Las características del producto son muy importantes y sobre todo que estos cambios que se den pues sean aceptados ya tanto científicamente por las comunidades internacionales como también en los países que se desarrollan los productos. En el caso de los alimentos adulterados, conversábamos acerca del fraude. Han habido algunos casos muy importantes, por ejemplo, en el caso de las leches de China, ¿no?, en donde se nota inicialmente la intención del fraude con el fin, ellos sustentan de incrementar, ¿verdad?, la posible aparición de proteínas en los productos finales, ¿no? Entonces la idea es el fraude netamente porque yo incremento, ¿no?, los resultados finales sin tener en cuenta de qué sustancia estoy añadiendo, sin de repente prever que esta sustancia puede causar muertes, puede causar daño a la salud. Entonces, en el caso de los alimentos tenemos que tener todos estos factores en cuenta y así poder desarrollar pues un proceso estable, tener proveedores también de confianza y así garantizar
no solamente la salud de las personas con las cuales vamos a participar, es decir, ese grupo importante objetivo por el cual hemos desarrollado este producto, sino también nosotros mismos, ¿no? Como empresarios o como profesionales que estamos dentro de este proceso o de esta manufactura, de esta transformación.